Quien como Dios, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Los invito a que hagamos la lección divina juntos y pidamos al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos diga cuál es el mensaje de revelación que nos tiene el Señor para el día de hoy. Señor Jesús, envíanos tu Santo Espíritu para que podamos leer la palabra de Dios, libres de todo prejuicio, para que podamos meditar el anuncio del Evangelio en toda su integralidad y que no dañemos tu mensaje, que no hagamos libre interpretación para nuestra convivencia, para que podamos orar juntos, para que creamos contigo una comunión, contigo y con todos nuestros hermanos, para que finalmente esta hora nos permita vivir cada día más cerca de ti y que todos los días dirijamos todos nuestros pasos a encontrarnos contigo, con nuestro Padre y con el amor que nos profesan todos los días, regalándonos la vida, regalándonos nuestras familias, nuestros hogares, trabajos, estudios y todo aquello que pertenece a la vida temporal. En este pasaje del Evangelio, en los últimos momentos, nos habla de las enseñanzas públicas de Jesús, iniciadas ya con el Sermón de la Montaña. Jesús se encuentra en estos momentos en Jerusalén, se está acercando el momento de su prendimiento. Está teniendo duras controversias con diferentes divergencias de categorías de personas, como lo son los sacerdotes, los ancianos, los herodianos, los escribas y los fariseos. Jesús no está contestando a la religiosidad judaica, a aquellos judíos que profesaban a muerte la ley, sino que pronuncia fuertes palabras en contra de los intentos de algunos, como son los jefes del pueblo, sobre todo para mezclar los auténticos valores con las conductas incoherentes de aquel momento de los gobernantes. El Evangelio de Mateo, en esta primera parte del capítulo 23, reportando con estas palabras de Jesús, nos pone en guardia a las comunidades de los primeros cristianos para que no caigan en un estilo de vida que es incompatible con la fe de Jesús, con la vida de Jesús. En el fondo se percibe el conflicto que se ve entre la iglesia naciente y las sinagogas. Esto lo vemos mucho en el Evangelio de Juan, pero en este momento estamos en el Evangelio de Mateo. Hay una posible división, se empieza a acercar momentos cúlmenes en aquel momento, en aquel contexto histórico. Mateo 23, del 1 al 7, puesta en guardia de los que escuchan y denuncia de las conductas de los escribas y los fariseos. También nos dice, por ejemplo, Mateo 23, del 8 al 12, las recomendaciones a las comunidades de los discípulos. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la catedral de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Eso es un primer llamado de atención, porque sabemos que Moisés representa mucho para el mundo judío. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. A veces ser tan religiosos nos hace una invitación a creernos superiores por nuestras prácticas religiosas, pero nos olvidamos del mundo, nos olvidamos de la fraternidad, nos olvidamos de Dios y caemos en el error del pueblo judío de aquel momento, que pensaba que era más importante la ley que el amor. Y es claro lo que él nos señala en el Evangelio, porque dice la incoherencia de aquellas personas, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan en las espaldas de la gente, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es claro que muchas veces terminamos inclinando nuestras cargas hacia otros para nosotros sentirnos libres, pero andar con el Señor no es fácil. Andar con el Señor es un camino de pronto lleno de espinas, pero que es un camino que nos llevará a la felicidad eterna. Y nos llenamos las bocas diciendo de las cosas buenas que hacemos, de las obras que hacemos, de cómo ayudamos, de cómo colaboramos, pero todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos de las sinagogas. Tenemos que meditar si hemos caído en esto, porque es muy factible que en muchos momentos de nuestras vidas queramos
esa soberbia que nos ataca. Queremos mostrarnos más que otros, queremos ser más que otros. Y esto nos puede hacer una mala jugada en nuestra vida espiritual. Que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí, maestros. A vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí. Sí, claro, se nos hincha el pecho cada vez que nos hacen reconocimientos, medallas, aplausos. Lo haces muy bien, excelente, eres el mejor. Definitivamente, no, pues nos llenamos tanto de buenas palabras que terminamos desconociendo a Jesús. Recordemos que nosotros no somos buenos. Todo lo que hacemos, todos esos méritos son del Señor, porque Él ha puesto su morada en nuestro corazón para que nosotros hagamos y ayudemos al reino de los cielos. Porque uno solo es vuestro Maestro, y vosotros sois todos hermanos. Solamente hay un Maestro, es el Señor, el que todo lo ha creado, el que todo nos lo ha enseñado, el Rey de la sabiduría. Pero a veces creemos y nos confundimos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es solo vuestro Padre. Recordemos que el Señor nos enseña a orar, Padre nuestro. Y es un texto que genera mucha controversia y que lo voy a ir explicando de una manera más didáctica para que lo podamos comprender. Porque a veces nos dicen en las iglesias, es que usted le dice al sacerdote, le dice Padre, y no le digas Padre a nadie que esté aquí en la tierra. Pero tenemos que darle contexto a este texto para poderlo entender. Porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo, y tampoco dejéis llamar instructores, porque uno solo vuestro, porque solo es vuestro instructor, el Cristo. Claro, Él es el único que nos enseña el camino, Él es el camino, que es otra realidad totalmente diferente. Nosotros podemos mostrar el camino, porque somos evangelizadores, somos anunciadores de la palabra después de ser bautizados. Recordemos que somos profetas, pero Cristo es el camino. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se enaltece será humillado, y el que será humillado será enaltecido. A veces este evangelio puede sonar hasta un juego de palabras, porque nosotros tenemos que tener muy claro qué estamos haciendo. Tenemos que, ¿cuál sería la clave de este evangelio? La clave es el amor. Porque nosotros queremos ser servidos, nosotros no queremos hacer fila, nosotros queremos que nos pasen por un ladito. Queremos que nadie nos estorbe. Queremos aire acondicionado, queremos carro, casa, beca, queremos todo, pero no nos queremos esforzar por conseguirlo. ¿Qué significa este evangelio? Recordemos la Virgen María. Aquí, en este evangelio, inmediatamente recuerdo a la Virgen María, porque tenemos que ser siervos del Señor, tenemos que desgastarnos en vida por el Señor. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra y no según mi palabra. O sea, eso es lo que el evangelio nos tiene que invitar a meditar hoy. Hay personas enfermas en los hospitales, hay personas que en este momento que estamos escuchando este audio están muriendo y no tienen un sacerdote, no tienen un guía espiritual. Hay niños, que es lo más grave, niños que están aguantando hambre, y nosotros no nos cabe un arroz parado en nuestro estómago, no nos cabe porque estamos rellenos, dejando dañar la comida de nuestras neveras. La vida de nosotros tiene que estar llamada al servicio, y ese servicio tiene que ser movido por una sola cosa, por el amor. Dios es amor. Si nosotros realmente decimos tener a Jesús en nuestra alma, en nuestros corazones, vamos y lo recibimos en la Eucaristía. Si decimos que estamos en comunión con Dios, que estamos en paz con Dios, ese Señor se tiene que mover en nuestra vida. Él tiene que mover nuestra alma para que cada uno de nosotros nos hagamos servidores del reino de Dios. Vamos a buscar a los más pobres, vamos a buscar los para el mundo miserables, a los habitantes de calle.
Vamos a buscar a los niños huérfanos, a las viudas. Vamos a buscar a aquellas personas que hasta en la red, en las redes sociales, están perdiendo su alma y están esperando que un hijo de Dios, aquel que dice ser llamado hijo de Dios por el bautismo, les lleve el pan vivo para que estas personas puedan estar en comunión con Dios a través de la iglesia, para que vayan y vivan la Eucaristía, para que vivan un retiro, vivan un proceso de conversión, para que estas personas puedan encontrarse con el amor de Dios y que a pesar de las dificultades, a pesar de las vicisitudes que vivimos en este mundo, podamos decir: Señor, tengo una dificultad, tengo un dolor, tengo una enfermedad, tengo una necesidad impresionante, pero Señor, tú lo has querido así para que pueda glorificarte, Señor, porque es que el fin mío no está en esta tierra. El fin mío está en encontrarme contigo, Señor, el día en el cual tú decidas venir por todos nosotros. Este evangelio lo tenemos que entrar en contexto, porque podemos hacernos esta pregunta: ¿a quién estaban dirigidas las palabras de Jesús? ¿Quiénes son los interlocutores del evangelista Mateo? ¿Pueden convivir en observancia e hipocresía? ¿Cuál es la novedad del evangelio de Jesús? ¿Cuál es la intencionalidad de Mateo a la hora de escribirnos este evangelio? ¿Será que quería que recordáramos que a veces vivimos muy cómodos, como él en algún momento siendo fariseo, en el cual estaba lleno de dinero, de riquezas, y decir, siendo fariseo, que era un gran hombre, que era un hombre muy respetable, pero que el pueblo no los quería? De pronto en nuestra comodidad de nuestras casas, en la comodidad de nuestros negocios, trabajos, pretendemos decir: sí, somos muy buenos. ¿Por qué? Porque yo no robo, no mato, no le hago daño a nadie. Pero quizás el mayor daño que hacemos es olvidarnos de nuestros hermanos, justamente los pobres, los olvidados, los más necesitados. Estas palabras de Jesús se encuentran presentes porque son palabras muy duras y muy polémicas. Intentemos meditar con relación al primer discurso de Jesús, aquel discurso que él hizo en la montaña, según la redacción de Mateo. Esas palabras se convierten en un parangón entre la idea de la vida del discípulo de Cristo y las conductas que no corresponden a este. Son evidentes aquellos que todavía están bajo la ley, diría pues Pablo. Recordemos que Pablo era un fuerte crítico de aquellos que vivían en la ley judía. El discurso está dirigido a las gentes y en particular a los discípulos, no a los escribas y fariseos, al menos en esta primera parte de este capítulo. Tranquilamente pudiéramos pensar: sí, ese evangelio es para otra persona. Yo conozco a alguien que es muy soberbio. Yo conozco una persona que se cree la persona más espiritual del mundo. Y no te confundas, este mensaje es para cada uno de nosotros. Nos está jalando las orejas. Muchos pudieran pensar que este evangelio era para los escribas y fariseos, y resulta que ahí estaban presentes los discípulos. Pues hay también muchos escribas, no lejos del reino de los cielos, del reino de Dios. Mateo 12:34. Y hay muchos también que dicen y no hacen. Cuando yo tenga dinero, yo le ayudaré a mi mamá. Cuando yo tenga dinero, le ayudaré a los pobres. Cuando yo tenga. Mejor dicho, condicionamos la misericordia de Dios. La referencia a las enseñanzas de los escribas que están sentados en la catedral de Moisés era real en las sinagogas, pero tienen también una connotación simbólica, porque se convirtió en un signo de poder. Aquel que pertenecía a las sinagogas demostraba que tenía poder. Así Jesús enseñaba estando sentado en la tierra. Mateo 5:1. La relación de Jesús con la ley se aclara en el Sermón de la Montaña. Él no ha venido para abolir, sino para llevar el cumplimiento de la ley. Aquella ley tenía una marcación especial: el amor. Mateo 5:17 al 19. Por los que los mandamientos auténticos están en practicarlos,
Sí, claro, la ley está escrita. Nosotros decimos, yo cumplo perfectamente, yo conozco perfectamente los mandamientos. No es solamente conocerlos, es practicarlos. Cuando yo os diga hacedlo y observarlo. Pero Jesús añadía en el discurso anterior, yo os digo, si vuestra justicia no supera la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Perfectamente tenemos que reflexionar sobre esto, porque a veces creemos que no, yo soy como aquel, yo cumplo porque yo hago lo mismo que el otro. La ley del Señor es clara, tenemos que hacer no más que otros, tenemos que hacer la ley de Dios. Según la auténtica interpretación de la ley, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, no es lo que digan, es lo que diga Jesús. Jesús supera la observancia formal de la ley, Marcos 7:15, porque ha llegado al reino de Dios, Mateo 4:17. Y con su llegada el amor está por encima de la ley. No basta ya recurrir a la ley para justificar la validez de los actos culturales. El sábado, lavarse las manos. A veces creemos que es primero la ley humana, lo que nos imponga la ley humana, y si aquella ley no está en concordancia con la ley de Dios, es una ley que no nos llevará a ningún lado. La ley puede decir hoy que permite el aborto, que permite la eutanasia, y quedarnos tranquilos porque la ley lo permite, pero una cosa es lo que dice la ley de los hombres y otra cosa es decir lo que dice la ley de Dios. Ni para imponer cargas pesadas a los otros. Ahora todos deben hacer referencia al amor de Dios, que es el único que confiere al obrar del hombre en su último significado. Ese tiene que ser nuestra última intención. Para los discípulos de Cristo son válidas las motivaciones interiores, mucho ojo, son válidas todas las motivaciones interiores, pero tienen que ser intenciones auténticas. Mateo 6 del 22 al 23, anunciando que el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios ya está aquí. Muchos pensamos que Jesús nos va a llevar al reino y han descuidado su mirada, porque es que no es que Jesús nos vaya a llevar al reino. Jesús es el reino, que es algo totalmente diferente. Jesús ofrece un nuevo criterio de acción que no suprime la ley, sino que revela su sentido auténtico. No es cumplir, es amar. El mandamiento del amor es el patrón de medida en la crítica de la ley. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, mi yugo es dulce y mi carga ligera. Mateo 11, 28, 30. Las cargas pesadas son las prescripciones elaboradas por la tradición oral. Estas pueden ayudar a la observancia de la Torá, pero también la pueden adulterar y suplantar en su uso humano. ¿Qué quiere decir estas palabras, estas cortas palabras? Que muchas veces podemos dañar la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios, la tradición de Dios, la tradición oral, la sagrada tradición, para utilizarlo a una conveniencia, como lo han hecho muchos grupos en diferentes países, diciendo que promueven una guerra santa. Dios no quiere la guerra. O a veces decir que le roban a unos para darles a otros, porque así creen que dice el Señor. La palabra de Dios es clara y hay que saberla interpretar. El respeto, el amor, el perdón, la fraternidad no tiene nada que ver con lo que muchos grupos e ideologías pretenden. Y ahora quiero que pongamos la lupa en estas palabras. La religiosidad puede ser motivo de exhibicionismo. Sí que son fuertes esas palabras, contrario a cuanto ha enseñado en el discurso de la montaña. Guardaos de realizar vuestras buenas obras delante de los hombres. Mateo 6.1. La limosna, Mateo 6.3. La oración, Mateo 6.5. El ayuno, Mateo 6.16. Que eran las obras buenas más frecuentes para un judío.
deben ser hechas en secreto. Todas las obras buenas deben ser hechas en secreto. Jesús hacía un milagro, siempre pedía que no se lo contaran a nadie. Por el discipulado de Cristo, porque tiene como única motivación la adoración de Dios. Lo más importante para el discípulo no es el beneplácito social o el respeto humano, ni los títulos ni los honores que te llamen rabí, sino de ser pobres en el espíritu. Mateo 5:3. Porque todo, si está puesto en las manos de Dios, no tiene nada para sí. Todo lo que hacemos, los rosarios que hacemos, nuestras oraciones se las entregamos a la Santísima Virgen María, todos esos méritos se los entregamos a Dios, no por mérito propio, porque Él sabe y conoce nuestros corazones. Allí, en nuestro corazón, en Dios, tiene que estar puesto nuestro propio tesoro. Mateo 6:21. Nuestro tesoro tiene que estar allí en el cielo. Esto conlleva persecuciones, claro que sí. Mateo 5, del 10 al 11. Más que aplausos y alabanzas. Mateo 23, del 6 al 7. Aquel que va por el camino de Dios tiene que ser alguien de controversia. Es alguien que genera de pronto malestar en muchas personas, pero es aquella persona que defiende la palabra de Dios. Dios es nuestro Padre. Mateo 6:9. Ninguno puede interponerse a Él. Por esto, el discípulo debe guardarse de dar algunos títulos: rabí, maestro, padre. Una importancia o poder que oscurezca el hecho de que uno solo es rabí, nuestro Padre, maestro, Señor de señores, Rey de reyes, y vosotros todos sois hermanos. Cuando nos dice que todos somos hermanos, nos está queriendo decir que todos somos iguales, tenemos las mismas condiciones, tenemos nuestros mismos derechos y deberes. Nadie es más que nadie para que se crea más que otro. Solo recordemos a Juan que bautizaba. Juan, cuando vio pasar al verdadero maestro, envió todos sus discípulos a él. Juan 1:35, el único maestro, y no lo retuvo consigo. La comunidad de Jesús es la que se halla delineada en las bienaventuranzas. ¿Recuerdan ustedes las bienaventuranzas? Es bueno que hagamos esa lectura para que recordemos quiénes son los bienaventurados. Con sus radicales exigencias a la comunidad, una comunidad de hermanos es capaz de acoger a Dios, que viene a salvarnos gratuitamente, a entregárnoslo todo. Esta comunidad tiene su ideal en el servicio, en la fraternidad, en el amor. Qué pena que insista con este tema. Pero quien no sirve, definitivamente va por el camino equivocado. Y el camino correcto es el camino a encontrarnos con Dios. Mateo 20:28. El Hijo del Hombre, modelo de la iglesia. Recordemos qué hizo Jesús. Veía pobres, ricos, enfermos, leprosos. Y si hemos leído, hemos conocido de la palabra de Dios, sabemos que Él siempre estaba al servicio. La autoridad del jefe pierde su atracción. No es ya un ideal. El más grande entre vosotros sea vuestro siervo. No es el que manda, es el que sirve. Conforme a Marcos 10:41 al 44 o Juan 13. No se habla más del modelo jerárquico, sino del servir y rebajarse. Pues quien se ensalza será humillado, y quien sea humillado será ensalzado. Esas palabras son una promesa del Señor. En las palabras de Jesús hay mucho más que una polémica con los escribas y los fariseos. Es una palabra actual con cada uno de nosotros, para que reflexionemos y sepamos cuál es el camino por donde debemos guiar nuestras vidas. Mucho más que una exhortación a que cada uno de nosotros seamos coherentes, no coherentes con la sociedad, no coherentes, ojo, quiero que tengan esto claro, no ser coherentes con nuestros hijos, con nuestras esposas, en lo que ellos digan. Ojo que estas palabras tienen una cascarita, es ser coherentes con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Es el reclamo que nos hace Jesús para que seamos discípulos verdaderos, a la novedad que ellos están llamados a testimoniar.
a que seamos más que personas que hablamos del Evangelio, que evangelicemos con el Evangelio, con la palabra de Dios, sino que evangelicemos con nuestro testimonio. Y hoy Jesús marca 3 mensajes especiales. Jesús confirma lo que enseñaban los escribas y fariseos en la manera como él hablaba y actuaba. Segundo, el cristiano moderno dedica tiempo a su formación, no solamente para llenarse de cosas vacías, sino porque a Dios hay que conocerlo. Para poder hacer la palabra de alguien, tengo que conocer qué es lo que quiere. Y ojo con los falsos profetas. A veces tenemos personas que nos pueden incitar a una vida espiritual, pero nos están enseñando a ser personas hostigantes, a molestar a nuestro hermano, a que vivamos, entre comillas, a vivir con Dios, pero que cada vez estamos más lejos. Ese primer mensaje de que Jesús confirma lo que le enseñaba a los escribas y fariseos se refiere propiamente a que Jesús, ya veo quién quieres, Jesús, ya veo que quieres insistir en la necesidad de la humildad y en la coherencia de vida. El mensaje, como les comenté, iba dirigido hacia 2 públicos. Uno iba dirigido a la mesa de los hombres y mujeres que, como buenos hebreos, practicaban el judaísmo, la religión revelada de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés y de los profetas. Decía también a la multitud que escuchaba: en la catedral de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Así cumplí todo lo que ellos digan. Los escribas y fariseos enseñaban al pueblo las sagradas escrituras. Quizás todas estas personas, hay personas muy valiosas, pero hay personas que dicen enseñar las sagradas escrituras y son demasiado soberbias. Piensan que las palabras de Dios son para ofender y no para edificar. Las consideraban santas, inspiradas por Dios, y era un camino seguro para conocer su voluntad. Muchos se alegraban por aquellas enseñanzas, pero lamentablemente muchos condujeron a Jesús hacia su muerte. Tú siempre afirmas la verdad, sin la menor variación. Él es el camino, la verdad, no las verdades, y es la vida. Y a veces muchas personas, en un mal criterio, dicen: si eso lo dijo tal persona, está bien y yo lo cumplo, porque yo hago lo que él dice y él le tendrá que dar cuentas a Dios. Oiga, lamentablemente le informo que es que las cuentas se las tenemos que dar cada uno, y somos responsables de acolitar a esas personas que no van conformes a la voluntad de Dios. Por eso no dudas en recomendar la obediencia a los escribas y fariseos, aunque su conducta no siempre fuera ejemplar. Sus enseñanzas contenían la revelación divina sin mezclar error, porque ellos no se equivocaban. Ya hay muchas personas que dicen que no se equivocan. Ojo, el único que no se equivoca es Dios. Estamos cometiendo un pecado grave. Esto me hace ver que es falsa esa idea corriente de que consideraban enemigos a los fariseos y rabinos de tu tiempo. Ya dijiste que no habías venido a destruir la Torá ni los profetas, sino todo lo contrario, a cumplir las promesas divinas anunciadas en estos libros santos, que como buen israelita fiel amabas y citabas constantemente los textos inspirados que se leían todos los sábados en las sinagogas. Por eso dijo San Pablo que los cristianos no hebreos somos una rama injertada en el olivo del pueblo judío. No era solamente destruir a los escribas y fariseos, recordemos que son hijos de Dios. Es edificar el reino de los cielos en cada uno de ellos. Es llamarles a que sigan a Cristo. Y a veces creemos, porque conocemos 2, 3 textos de las Sagradas Escrituras, ya nos creemos autosuficientes. Por eso la invitación es también para que cada uno se forme. Porque lo que decían los escribas y los fariseos eran ley, porque muchos no conocían la palabra. ¿Quién eran los escribas? Formaban parte de una institución de hombres. Las mujeres no eran admitidas, que dedicaban su juventud a estudiar bajo las órdenes de otros escribas autorizados. Los fariseos eran una asociación de laicos. Ojo, los fariseos eran una asociación de laicos que se tomaban la religión judía muy en serio.
pensaban que eran la autoridad, pretendían ser el resto, profetizado por Isaías, y buscaban la justicia, o sea, la santidad. Recordemos que para el pueblo judío ser justo era ser santo, a base de observancias minuciosamente de la ley, diversos preceptos y de seguir las prácticas purificadoras de los sacerdotes. Los escribas tenían el doctorado en teología, los fariseos no, pero amaban la revelación escrita y oral. Aquí hay una fuente muy bonita que nos recuerda a la Iglesia Católica. Nosotros hablamos, igual que los judíos, de aquella revelación escrita y oral, lo cual nuestros hermanos protestantes solamente creen en la sola escritura. Tanto unos como otros merecían la alabanza pública de Jesús por su deseo de conocer la Torá y de enseñar a los demás. Quede bien claro que el Señor nunca se declaró enemigo de tales grupos, jamás criticó ni despreció sus enseñanzas bíblicas, al contrario, como acabamos de leer, recomiendan abiertamente a las multitudes que los escuchen e hicieran lo que estos decían. Pero cuando decían que hicieran lo que ellos decían, eran referente a las Sagradas Escrituras, no referente a sus pensamientos. Por eso, ese llamado a la formación de cada uno de nosotros. También en nuestros tiempos quiere el Señor que los cristianos dediquemos tiempo, dinero y sacrificio para conocer la doctrina cristiana en profundidad, incluida la revelación previa a la llegada del Mesías, porque a veces solamente leemos el Nuevo Testamento y así suene muy duro, despreciamos el Antiguo Testamento, infinitamente a todos los libros de autoayuda escritos y por escribir. Pero como la Biblia revela la verdad y la verdad no se capta fácilmente, hay que ponerla en su contexto, reconocer culturas, idiomas, qué intencionalidad tiene el autor, qué nos quiere mostrar el Señor para que no caigamos en esas libres interpretaciones. Es preciso buscar buenos maestros, buenos libros, buenas catequesis, auxiliarnos de la Iglesia, de las encíclicas, de todo el magisterio, de buenas fuentes de formación doctrinal. Por sí solos, ni los premios Nobel entenderán la palabra de Dios revelada. Podrían llegar a saber mucho, a ser eruditos, a ser especialistas en muchas ramas de la vida, a trabajar como ilustrísimos catedráticos de las ciencias bíblicas, pero si no vivieran la fe ni escuchan la voz del Espíritu Santo que habla por la Iglesia, entenderían tanto como un bebé de física nuclear. Por eso nos tenemos que cuidar de los falsos profetas. Una vez más Jesús tendrá que aconsejarnos en el día de hoy. No obréis como ellos, pues hablan mucho, pero no viven lo que enseñan. Entonces, ¿de qué les sirve ser tan eruditos en el conocimiento científico de la Biblia? Pues para lo mismo que algunos contemporáneos del Señor, para tener un buen sueldo, un nivel aceptable de vida, para ser administradores, para ser profesores, para ser admirados por sus alumnos, elogiados por sus publicaciones, para llenar el ego, para alimentar su orgullo al verse citados por otros sabios, para buscar que los periodistas lo busquen y que muchos pidan autógrafos, fotos, que los califiquen de autoridades y les reserven un sitio de honor en las reuniones públicas, frente a los alcaldes, gobernadores y todos aquellos que consideremos importantes. Frente al trabajo de los tales sabios, deberíamos seguir el consejo del Señor, valorar lo científico, claro, y verdadero de su ciencia bíblica, pero no imitar su falta de fe y de auténtica vida cristiana. Porque ahora hay gente que estudia a Jesús sin tener fe. Lo que sí podemos hacer es que se salte esa alarma a la hora de escuchar y supuestamente de escuchar a esos expertos bíblicos que presumen de su ciencia, que desautoriza la doctrina tradicional y parecen buscar distinguirse y ser alabados por su gran saber, por su gran criterio. Lo reconocerán enseguida por su crítica al Maestro, a la Santa Sede y al Papa. Transmiten la impresión de que los miles de sabios y santos que han estudiado la Biblia a lo largo de 2000 años de cristianismo eran unos lerdos e ignorantes. Es decir, todo lo que afirmaron ellos estaban totalmente errados, hasta que llegaron ellos
y contaron la verdad. ¿No te parece sospechoso esta intención de aquellos que se creen tan sabios? Yo la verdad lo veo muy sospechoso. Gracias, Señor, el día de hoy me has puesto en guardia, Señor, de un comportamiento hipócrita que no refleje tu vida, que no refleje tu amor, que no refleje tu misericordia, Señor. Te invito a que meditemos qué tenemos que cambiar y que dejemos esa soberbia. Como es fácil volver a colocar en el centro a Jesús y que el centro de nuestra vida no seamos nosotros mismos, nuestra felicidad, primero yo, segundo yo, tercero yo. Eso es muy desilusionante porque nos aferramos a las usanzas y permanecemos inmóviles creyendo que todo lo que hacemos lo hacemos bien y creemos escuchar la palabra pero no la practicamos. Si yo también, Señor, estoy entre aquellos, ayúdame, Señor, ábreme los ojos, dime qué debo hacer, corrígeme, Señor, tú me corregirás con tu amor, quítame todo aquello que me aleje de ti. Tu palabra es mi amor, es mi agua, es mi pan, es mi bendición. La búsqueda de aquellos signos exteriores del reconocimiento, de alabanzas, de títulos y honores, a veces turban mis pensamientos en mi humanidad. Ayúdame, Señor, a que esto se vaya de mí y que no debilite la fraternidad con mi hermano. Ayúdame que mis intenciones sean puras como las del corazón de la Santísima Virgen María. Sean asimismo mis intenciones y mi conducta, de modo que yo pueda construir en mi comunidad una comunidad de amor, de fraternidad, de entrega, pero que no solamente sea religiosidad, que me lleve el corazón a estar de rodillas ante ti siempre, Señor, pero siempre al servicio, con tu misma pasión, para que todo lo logre amar por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios,